En el fondo del abismo que la fama y la fortuna no pudieron llenar, fue salvado por un gesto inocente. Una niña señaló a un amigo especial y en aquel niño vio los rasgos del hijo que había perdido años atrás. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En lo alto de una de las torres más imponentes de Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, Emiliano Velázquez Rojas contemplaba el horizonte urbano que se extendía a sus pies como un manto de luces parpadeantes. A sus 52 años, era el dueño de Grupo Velázquez, un conglomerado empresarial con inversiones en telecomunicaciones, bienes raíces y energía renovable. Su oficina, ubicada en el último piso, era un testimonio de su éxito. Paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseñador italiano y una colección de arte contemporáneo mexicano que cualquier museo envidiaría. Señor Velázquez, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias, anunció su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Emiliano asintió sin mirarla. Últimamente, estas reuniones se habían vuelto más frecuentes y tensas. Los rumores sobre irregularidades financieras en la empresa comenzaban a filtrarse en los círculos empresariales, y aunque él sabía que no era responsable, sentía que algo oscuro se cernía sobre el imperio que había construido durante 3 décadas. Con paso firme, entró en la sala de conferencias donde 10 ejecutivos lo esperaban con expresiones serias. Ricardo Mendoza, su director financiero y amigo de confianza desde la universidad, fue el primero en hablar. Emiliano, la Comisión Nacional Bancaria ha solicitado una auditoría completa. Tienen sospechas de evasión fiscal y posibles manipulaciones contables en nuestros últimos 3 balances anuales. Un silencio pesado inundó la habitación. Emiliano mantuvo la compostura, pero por dentro, un torbellino de preocupación lo consumía. Procedan con la auditoría. No tenemos nada que ocultar, respondió con una seguridad que no sentía completamente. Mientras la reunión continuaba, su mente divagaba hacia otro dolor más profundo, uno que ni su fortuna ni su poder habían logrado mitigar: la ausencia de su hijo Gabriel. Habían pasado 6 años desde aquel fatídico día en que el niño, entonces de 8 años, desapareció durante un paseo escolar en Chapultepec. La búsqueda había sido extenuante: policía, FBI, investigadores privados, recompensas millonarias. Todo sin resultado. Al regresar a su oficina, tomó del cajón de su escritorio la última fotografía que se había tomado con Gabriel. El niño sonreía mostrando un diente faltante, con sus ojos oscuros llenos de vida y curiosidad. Esos mismos ojos que Emiliano buscaba en cada niño que se cruzaba en su camino. El sonido de su teléfono lo devolvió a la realidad. Era Marisol, su ex esposa. ¿Has visto las noticias?, preguntó ella sin saludar. Estoy en medio de algo importante, Marisol. Tu empresa está en todos los noticieros, Emiliano. Están hablando de fraude. ¿Sabes lo que esto significa para Camila? ¿Tienes idea de cómo la están tratando sus compañeros en el colegio? Camila, su hija de 15 años, era lo único que mantenía a Emiliano y Marisol unidos después de su amargo divorcio 3 años atrás. Controlaré la situación, respondió secamente. Siempre dices lo mismo. Primero fue perder a Gabriel, luego nuestro matrimonio y ahora esto. El juez ha suspendido tus visitas con Camila hasta que se aclare tu situación legal. Lo siento, pero mi abogado dice que es lo mejor para ella. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Emiliano sintió que el piso se movía bajo sus pies. Perder el contacto con Camila era un golpe devastador que no había anticipado. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Los medios despedazaban su reputación. Antiguos aliados se distanciaban y las acciones del Grupo Velázquez caían en picada. La Fiscalía congeló varias de sus cuentas mientras avanzaba la investigación, y aunque sus abogados aseguraban que eventualmente demostraría su inocencia, el daño ya estaba hecho. Una tarde, después de otra agotadora reunión con su equipo legal,
Emiliano decidió caminar sin rumbo, algo que nunca hacía. Normalmente se desplazaba en su Bentley con chofer o en su helicóptero privado, pero hoy necesitaba sentir la ciudad, perderse entre la gente común que no lo señalara ni juzgara. Sus pasos lo llevaron hasta Coyoacán, un barrio bohemio al sur de la ciudad, con sus calles empedradas y casas coloniales de colores vibrantes. El contraste con su vida en Polanco no podía ser mayor. Aquí las familias paseaban tranquilamente. Los artistas callejeros entretenían a los transeúntes y el aroma de los antojitos mexicanos inundaba el aire. Se sentó en una banca de la Plaza Hidalgo, observando a un grupo de niños que jugaban cerca de la fuente central. Por un momento imaginó a Gabriel entre ellos, corriendo y riendo, como debería estar haciendo ahora, a sus 14 años. «Señor, ¿está usted bien?». La voz infantil lo sobresaltó. Frente a él, una niña de unos 10 años lo miraba con curiosidad. Tenía el cabello negro recogido en 2 trenzas y vestía un uniforme escolar sencillo. «Sí, estoy bien», respondió automáticamente. «No parece», insistió la niña. «Tiene la misma cara que pone mi tía Esperanza cuando está preocupada por las cuentas». A pesar de su estado de ánimo, Emiliano no pudo evitar sonreír ante la franqueza de la pequeña. «Me llamo Lupita», continuó ella, extendiendo su mano como una adulta. «Ay, usted parece necesitar un amigo». Emiliano estrechó su mano, sorprendido por la madurez de la niña. «Soy Emiliano. Venga conmigo», dijo Lupita con naturalidad. «Quiero presentarle a alguien». Sin entender por qué, Emiliano se levantó y siguió a la niña hacia el otro extremo de la plaza. Se detuvo en seco cuando vio a quien señalaba Lupita. Sentado en el borde de otra fuente, un niño de aproximadamente 14 años dibujaba concentrado en un cuaderno. Tenía el cabello oscuro y ligeramente ondulado, la misma nariz recta y el mismo mentón con un pequeño hoyuelo que... «Se llama Mateo», explicó Lupita. «Es mi primo». «Bueno, no realmente. Mi tía Esperanza lo cuida desde hace años. No habla mucho con extraños, pero es muy bueno dibujando». Emiliano no podía apartar la mirada del muchacho. El parecido era asombroso, doloroso. Tenía los mismos rasgos que tendría Gabriel ahora, el mismo ceño fruncido de concentración que él mismo hacía cuando trabajaba en algo importante. «Lupita, ¿cuántas veces te he dicho que no hables con extraños?». La voz femenina rompió el hechizo. Una mujer de unos 35 años se acercaba con expresión preocupada. Llevaba un delantal verde con el logo Flores de Xochimilco y cargaba una caja con plantas pequeñas. «No es un extraño, tía. Es mi amigo Emiliano», respondió Lupita con total naturalidad. La mujer miró a Emiliano con desconfianza, evaluándolo de pies a cabeza. A pesar de su ropa cara, él sabía que su aspecto actual no inspiraba confianza. Barba de varios días, ojos enrojecidos por la falta de sueño y una expresión de profundo cansancio. «Discúlpela, señor. Mi sobrina tiende a ser demasiado amistosa», dijo la mujer mientras tomaba la mano de Lupita. «Mateo, es hora de irnos». El muchacho recogió sus cosas sin levantar la mirada. Cuando pasó junto a Emiliano, este sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era como ver un fantasma, un eco del pasado, una versión de lo que pudo haber sido. «¿Puedo saber su nombre?», preguntó Emiliano, incapaz de dejar que se fueran así. La mujer dudó un momento. «Esperanza Ramírez», respondió finalmente. «Y de verdad necesitamos irnos. Tengo que terminar unos arreglos florales para mañana». «¿Flores de Xochimilco?», preguntó él, señalando el logo en su delantal. «¿Es su negocio?». «Sí, tengo una pequeña florería cerca de los canales», respondió ella, ahora claramente incómoda. «Buenas tardes, señor». Mientras los veía alejarse, Emiliano sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de interés, de curiosidad, de algo que no era la abrumadora desesperación de los últimos meses. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a seguirlos a una distancia prudente. Las calles empedradas dieron paso a avenidas más anchas y eventualmente tomaron un transporte público hacia Xochimilco, famoso por sus canales y jardines flotantes. Emiliano los siguió en un taxi, sintiéndose como un personaje de una película de espionaje. 1 hora después,
Los vio entrar en una pequeña tienda de flores ubicada en una calle lateral cerca de los embarcaderos turísticos. «Flores de Xochimilco», leyó en el modesto letrero de madera. A través del escaparate podía ver a Esperanza acomodando macetas mientras Lupita ayudaba a Mateo a desempacar algo. La escena tenía una domesticidad que contrastaba violentamente con la soledad de su penthouse de 800 metros cuadrados. Emiliano se quedó allí inmóvil, contemplando aquel retazo de vida sencilla y auténtica. En su mundo de juntas directivas y acuerdos millonarios, había olvidado cómo se veía la normalidad, la cotidianidad sin pretensiones. Y en medio de ese cuadro estaba aquel muchacho que, por alguna razón inexplicable, le recordaba tanto a su hijo perdido que dolía respirar. Sin atreverse a entrar, Emiliano regresó a su mundo de cristal y acero, pero algo había cambiado. Entre los escombros de su vida en ruinas, había encontrado un pequeño rayo de luz, una coincidencia dolorosa, o quizás, aunque no se atreviera a pensarlo, una señal del destino. Los días siguientes fueron un torbellino para Emiliano. El escándalo financiero se intensificaba con cada titular. Emperador del fraude, lo llamaban ahora los periódicos que antes alababan su visión empresarial. La Procuraduría Fiscal había iniciado una investigación formal y sus cuentas personales también fueron congeladas. Su abogado Héctor Domínguez le aconsejó mantener un perfil bajo mientras reunían pruebas para su defensa. Todo apunta a una manipulación interna de los sistemas contables, explicó Héctor durante una reunión en el despacho jurídico. Alguien con acceso privilegiado ha estado desviando fondos y alterando registros para implicarte directamente. Ricardo, murmuró Emiliano, recordando cómo su director financiero había sido quien primero mencionó la auditoría, quizás intentando adelantarse a cualquier sospecha. Es una posibilidad que estamos investigando, pero necesitamos pruebas concretas. Mientras tanto, sería prudente que consideres mudarte temporalmente. Tu dirección se ha filtrado y hay periodistas acampando frente a tu edificio. Emiliano asintió distraídamente. Su mente seguía vagando hacia aquella florería en Xochimilco y el muchacho de ojos familiares. Había intentado convencerse de que todo era una coincidencia, un truco de su mente desesperada por encontrar conexiones donde no las había. Pero no podía olvidar esa sensación visceral al ver a Mateo, ese reconocimiento instantáneo que ninguna lógica podía explicar. Esa misma tarde, mientras sus asistentes empacaban algunas pertenencias para su traslado a un hotel discreto, Emiliano tomó una decisión impulsiva. En lugar de dirigirse al hotel, le pidió al chofer que lo llevara nuevamente a Xochimilco. «Déjame aquí y toma el resto del día libre», le indicó al llegar a unas calles de la florería. Necesitaba acercarse solo, sin la barrera que siempre imponía su estatus. Al llegar frente a Flores de Xochimilco, Emiliano dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría su presencia? Mientras deliberaba, la puerta se abrió y Esperanza salió cargando varios cubos vacíos. Al verlo, se detuvo en seco. «¿Usted otra vez?», preguntó con una mezcla de sorpresa y recelo. «Disculpe, la intromisión», comenzó Emiliano, repentinamente consciente de lo extraño de la situación. «Yo estaba en el área y recordé su tienda». Esperanza entrecerró los ojos, claramente escéptica. «¿Un hombre con su apariencia casualmente pasa por Xochimilco 2 veces en menos de una semana? No sé quién es usted realmente, pero si busca problemas...» «No, no es eso», interrumpió, él alzando las manos en gesto conciliador. «La verdad es que estoy pasando por un momento difícil y el otro día, la conversación con su sobrina, fue lo más genuino que he experimentado en mucho tiempo». Algo en su tono, quizás la vulnerabilidad desnuda que nunca mostraba en su mundo corporativo, pareció ablandar ligeramente a Esperanza. «Lupita tiene ese efecto en las personas», concedió ella, «pero sigo sin entender qué busca aquí». Emiliano sintió ese momento. Un trueno retumbó en el cielo y gruesas gotas comenzaron a caer. La lluvia de la tarde, típica de la temporada, se desató con furia repentina.
Entre, dijo Esperanza después de un momento de vacilación, al menos hasta que pase la tormenta. El interior de la florería era mucho más acogedor de lo que parecía desde fuera. Plantas de todos tamaños ocupaban cada rincón disponible, creando un pequeño bosque urbano. El aroma mezclado de tierra húmeda y flores frescas resultaba extrañamente reconfortante. ¿Café?, ofreció Esperanza, dirigiéndose a una pequeña cocina en la parte trasera. Sí, gracias, respondió Emiliano, observando el lugar con curiosidad. La tienda parecía también ser su hogar. A través de una puerta entreabierta podía ver una modesta sala con un sofá gastado y fotografías enmarcadas en las paredes. En una de ellas, Lupita sonreía junto a Mateo, ambos sosteniendo lo que parecían ser premios escolares. Mi sobrino ganó el primer lugar en el concurso de arte del distrito, explicó Esperanza al notar su interés en la fotografía. Y Lupita recibió un reconocimiento por excelencia académica. Deben estar muy orgullosos, comentó Emiliano, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. Se sentaron en 2 sillas junto al mostrador, mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el toldo de la entrada. ¿Puedo preguntar a qué se dedica?, inquirió Esperanza después de un silencio incómodo. Emiliano dudó. Si mencionaba su nombre completo, ella seguramente lo reconocería de las noticias. Soy empresario, o lo era. Las cosas están complicadas ahora. ¿Problemas financieros?, preguntó ella con una franqueza que lo tomó por sorpresa. Entre otras cosas, admitió él, pero principalmente problemas personales. Esperanza asintió, como si entendiera perfectamente. Todos cargamos con algo, dijo simplemente. La conversación fluyó de manera sorprendentemente fácil después de eso. Hablaron de temas cotidianos: el clima, las flores, la historia de Minnesota, Xochimilco. Emiliano no recordaba la última vez que había mantenido una conversación que no involucrara millones de pesos o estrategias corporativas. ¿Y cómo llegó Mateo a su vida?, preguntó finalmente, incapaz de contener por más tiempo la pregunta que lo atormentaba. La expresión de Esperanza se tensó visiblemente. Es una historia complicada, respondió cautelosamente. Hace 6 años, una organización de apoyo a niños desamparados me contactó. Necesitaban un hogar temporal para un niño que había sido rescatado de una situación difícil. No tenía identificación ni registros oficiales, solo un nombre: Mateo. Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. 6 años. La misma cantidad de tiempo que había pasado desde la desaparición de Gabriel. ¿Y nunca supieron nada de su familia biológica?, preguntó, esforzándose por mantener un tono casual. Hubo investigaciones, pero nunca se encontró nada concluyente. Con el tiempo, la custodia temporal se volvió permanente. Esperanza hizo una pausa, estudiando el rostro de Emiliano. ¿Por qué tanto interés en Mateo? Antes de que pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de golpe, y Lupita entró, corriendo empapada por la lluvia. «Tía Esperanza, Mateo no quiere venir. Dice que prefiere quedarse dibujando en el embarcadero aunque llueva». Al ver a Emiliano, la niña sonrió ampliamente. «Señor Emiliano, volvió». «Lupita, ve a cambiarte esa ropa mojada», ordenó Esperanza. «Y luego, necesito que me ayudes a traer a tu terco primo». «¿Puedo ir yo?», se ofreció Emiliano impulsivamente. «Conozco la sensación de querer estar solo bajo la lluvia». Esperanza lo miró con sorpresa, pero después de un momento asintió. «El embarcadero está siguiendo este camino, a unos 200 metros. Estará bajo el toldo azul, donde amarran las trajineras para turistas». Emiliano salió a la lluvia. Sin importarle empaparse, caminó rápidamente hasta visualizar el toldo azul que mencionó Esperanza. Efectivamente, allí estaba Mateo, sentado en un banco de madera con su cuaderno de dibujo, ajeno a todo excepto a las líneas que trazaba con concentración absoluta. «Tu tía está preocupada», dijo Emiliano al acercarse. Mateo levantó la mirada, sobresaltado. Al reconocerlo, frunció el ceño. «¿Quién es usted? ¿Por qué sigue apareciendo?». La voz del muchacho golpeó a Emiliano,
como una descarga eléctrica. Era más grave de lo que esperaba, evidencia del inicio de la adolescencia, pero tenía el mismo timbre, la misma cadencia que recordaba. «Soy un amigo de tu tía», respondió sentándose a su lado pero manteniendo una distancia prudente. «¿Qué estás dibujando?» Mateo dudó un momento, pero luego giró ligeramente su cuaderno. Era un dibujo intrincado de los canales de Xochimilco, pero con un toque surrealista, como si las trajineras flotaran entre nubes en lugar de agua. «Es impresionante», comentó Emiliano con sinceridad. «Tienes un gran talento». «A mi tía le gusta», respondió Mateo con un encogimiento de hombros. «Dice que algún día podría estudiar arte». «¿Y a ti te gustaría?» «No lo sé». El muchacho cerró su cuaderno. «A veces siento que debería estar haciendo otra cosa, pero no sé qué». «Te entiendo perfectamente», dijo Emiliano, sorprendido por la resonancia que encontraba en las palabras del joven. Permanecieron en silencio unos minutos, observando la lluvia caer sobre los canales. Finalmente, Mateo habló de nuevo. «¿Por qué está realmente aquí? No creo que sea solo por las flores». La perspicacia del muchacho le recordó dolorosamente a sí mismo a esa edad. Gabriel también había tenido esa intuición para leer a las personas. «La verdad es que vine porque me recordaste a alguien», confesó Emiliano. «Alguien que perdí hace tiempo». «¿Su hijo?», se preguntó Mateo directamente. Emiliano asintió, incapaz de articular palabras. «Lo siento», dijo el muchacho con una madurez sorprendente. «Debe ser difícil». «Lo es. Cada día». Otro silencio, pero esta vez más cómodo, como si un entendimiento tácito se hubiera establecido entre ellos. «Deberíamos volver», sugirió finalmente Mateo. «Mi tía se preocupa demasiado cuando llueve así». Caminaron juntos de regreso a la florería. Emiliano sentía una extraña paz, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Al llegar, Esperanza los recibió con toallas secas y chocolate caliente. La domesticidad de la escena contrastaba dramáticamente con la vida que Emiliano había llevado durante décadas. Era simple, genuina, sin pretensiones. «Ya es tarde», dijo Esperanza después de un rato. «¿Necesita que llamemos un taxi?» «En realidad», comenzó Emiliano dubitativo, «me preguntaba si podría quedarme esta noche. Pagaré, por supuesto, es solo que no tengo dónde ir en este momento». Era una verdad a medias. Técnicamente tenía un hotel esperándolo, pero la idea de regresar a una habitación fría y anónima le resultaba insoportable después de haber probado este calor hogareño. Esperanza lo estudió detenidamente, como evaluando no solo su petición, sino toda su persona. «Puede quedarse en el sofá», decidió finalmente, «pero solo por esta noche. Y mañana espero una explicación completa de quién es usted realmente y qué está buscando aquí». Esa noche, acostado en el sofá demasiado pequeño para su altura, Emiliano escuchó los sonidos de una casa viva. Lupita riendo en su habitación, Esperanza cantando suavemente mientras lavaba los platos, Mateo practicando algunas escalas en una vieja guitarra. Sonidos cotidianos que habían desaparecido de su vida hace mucho. Justo antes de quedarse dormido, su teléfono vibró. Era un mensaje de Héctor. «Encontramos algo. La dirección IP desde donde se realizaron las transferencias fraudulentas está registrada a nombre de Ricardo Mendoza. Estamos cerca de probarlo. Mantente oculto mientras reunimos más evidencias». Emiliano miró el mensaje, pero por primera vez en meses, los problemas de su empresa parecían distantes, como si pertenecieran a otra vida o a otra persona. Aquí, rodeado por el aroma de flores y tierra húmeda, había encontrado un refugio inesperado, y quizás, aunque todavía no se atreviera a esperarlo completamente, también había encontrado un camino de regreso a su hijo perdido. Emiliano despertó con el aroma de café recién hecho y el sonido de platos en la cocina. Por un momento desorientado, no reconoció dónde estaba. La suntuosidad de su penthouse había sido reemplazada por la modesta sala de Esperanza, con sus muebles gastados pero limpios y las paredes decoradas con dibujos enmarcados de Mateo. «Buenos días», saludó Lupita, apareciendo repentinamente frente a él.
La tía Esperanza dice que el desayuno está listo, pero que primero tiene que hablar con usted. Emiliano se incorporó, intentando alisar las arrugas de su camisa de diseñador, ahora arrugada después de dormir con ella. Se pasó una mano por el cabello despeinado y siguió a la niña hasta la pequeña cocina. Esperanza estaba terminando de servir café en 3 tazas. Mateo ya estaba sentado a la mesa, comiendo huevos con frijoles y concentrado en un libro de Mindon's texto. Cuando Emiliano entró, el muchacho apenas levantó la mirada. «Siéntese», indicó Esperanza, señalando una silla. Su tono era educado pero firme. «Como prometí ayer, hoy necesitamos esa explicación». Emiliano tomó asiento, consciente de la expectativa en el ambiente. Había pasado la noche considerando cuánto revelar. La verdad completa podría asustarlos, pero mentir no era una opción si quería establecer algún tipo de conexión real. «Mi señora, nombre completo es Emiliano Velázquez Rojas», comenzó, observando atentamente las reacciones. «Soy, o era, el presidente de Grupo Velázquez». Mateo levantó la mirada de su libro, ahora claramente interesado. Esperanza frunció el ceño, como intentando recordar dónde había escuchado ese nombre. «El del escándalo financiero», dijo finalmente. «He visto las noticias». «Las acusaciones son falsas», aclaró Emiliano con firmeza. «Estamos reuniendo pruebas para demostrarlo. Pero mientras tanto, mi vida se ha desmoronado por completo». «¿Por eso estaba en la plaza triste?», preguntó Lupita, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina. «En parte», respondió, él agradecido por la sencillez de la niña. «Pero hay algo más. Hace 6 años mi hijo Gabriel desapareció durante un paseo escolar en Chapultepec. Tenía 8 años». El silencio que siguió a esta revelación fue denso, cargado de emociones no expresadas. Esperanza intercambió una mirada rápida con Mateo, cuya expresión se había vuelto indescifrable. «Lo siento mucho», dijo finalmente Esperanza, «pero sigo sin entender qué tiene que ver eso con su presencia aquí». Emiliano respiró profundamente antes de continuar. «Cuando vi a Mateo en la plaza, hubo algo en él que me recordó intensamente a Gabriel. La forma en que frunce el ceño al concentrarse, ciertos gestos. Sé que suena irracional, pero sentí una conexión inmediata». «¿Está sugiriendo que Mateo podría ser?», comenzó. Esperanza dejando la pregunta flotando en el aire. «No lo sé», admitió Emiliano. «La coincidencia de fechas, el parecido, pero entiendo que es una acusación extraordinaria, y no tengo derecho a perturbar sus vidas basándome solo en una corazonada». Mateo, que había permanecido en silencio, habló finalmente. «Siempre supe que había algo raro en mi historia», dijo en voz baja. «Tía Esperanza nunca ha podido explicarme exactamente de dónde vengo». «Mateo, no es tan simple», intervino Esperanza. Su voz temblaba ligeramente. «Los trabajadores sociales me dijeron que había sido encontrado en circunstancias complicadas, sin identificación, sin registro. Te asignaron un nombre y una fecha de nacimiento aproximada. Nunca te preguntaste si podrías haber sido», comenzó Emiliano. «¿Secuestrado?», completó Mateo. «Lo he pensado, claro, pero con el tiempo dejé de darle vueltas. Esta es mi vida ahora». Hizo un gesto abarcando la cocina a Esperanza y Lupita. «Son mi familia». La declaración, simple pero cargada de lealtad, impactó a Emiliano. Este muchacho que potencialmente podría ser su hijo perdido, había encontrado un hogar, un lugar donde pertenecía. ¿Tenía derecho a perturbar eso incluso si sus sospechas fueran ciertas? «Entiendo que esto es mucho para procesar», dijo finalmente. «No pretendo irrumpir en sus vidas ni hacer acusaciones, pero si existe la posibilidad, por remota que sea...». «Hay formas de saberlo con certeza», interrumpió Esperanza. «Exámenes de ADN, pero eso requeriría involucrar a las autoridades y con su situación legal actual. Mis abogados están trabajando en limpiar mi nombre», respondió Emiliano. «De hecho, ya tienen evidencias de quién está realmente detrás del fraude. Es cuestión de días». El sonido del teléfono de Emiliano rompió la tensión del momento. Era Héctor nuevamente. «Disculpen»,
dijo levantándose para atender la llamada en la sala. La conversación con su abogado fue breve pero significativa. Las pruebas contra Ricardo Mendoza eran ahora contundentes. Habían descubierto cuentas ocultas en el extranjero a su nombre, con depósitos que coincidían exactamente con las sumas desaparecidas de Grupo Velázquez. Más importante aún, un técnico informático había confesado haber sido sobornado por Ricardo para manipular los registros contables e implicar a Emiliano. «Es cuestión de días para que la Fiscalía retire los cargos contra ti», explicó Héctor. «Pero Ricardo sabe que lo estamos cercando. Ha desaparecido de su residencia y podría intentar salir del país. Ten cuidado, Emiliano. Un hombre acorralado es peligroso». Al regresar a la cocina, encontró a Esperanza sola, lavando los platos en silencio. «Lupita fue a la escuela y Mateo está en el invernadero trasero», explicó ella sin voltearse. «Necesita tiempo para procesar todo esto». Emiliano asintió, aunque ella no podía verlo. «Entiendo que mi presencia aquí es disruptiva», dijo. «Puedo irme ahora mismo si lo prefieren». Esperanza dejó de lavar y se secó las manos con un paño, girándose para enfrentarlo. «Señor Velázquez, tengo que ser honesta. Cuando Mateo llegó a mi vida estaba en un momento muy vulnerable. Acababa de perder a mi hermana, la madre de Lupita, en un accidente. Estaba sola, asustada, intentando criar a una niña de 4 años, mientras mantenía a flote este negocio. Mateo fue como un regalo del cielo, una razón para seguir adelante». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Durante estos 6 años he sido plenamente consciente de que algún día podría aparecer alguien reclamándolo. Un padre, una madre, una familia entera. He vivido con ese miedo todos los días. Y ahora está usted aquí, y todo lo que temía podría hacerse realidad. No vengo a quitárselo», aclaró Emiliano, conmovido por la vulnerabilidad que Esperanza mostraba. «Si Mateo resulta ser Gabriel, sería un milagro, sí, pero no tengo intención de arrancar a un adolescente de la única familia que recuerda». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó ella. «No lo sé», admitió él. «Estoy improvisando, como usted cuando aceptó cuidar a un niño sin pasado». La honestidad pareció tocar algo en Esperanza. Su expresión se suavizó ligeramente. «Necesito ir al invernadero», dijo finalmente. «Tengo pedidos que completar para esta tarde. Si quiere ser útil, puede ayudarme». La invitación, aunque formulada como una orden, era un claro paso adelante. Emiliano asintió y la siguió hasta un pequeño invernadero improvisado en el patio trasero de la tienda. Mateo estaba allí, pulverizando agua sobre unas orquídeas con un atomizador, con movimientos metódicos y cuidadosos. «Mateo, el señor Velázquez nos ayudará hoy», anunció Esperanza. «Muéstrale cómo preparar los ramos para la boda a Hernández». El muchacho asintió sin protestar, aunque su expresión era cautelosa. Durante las siguientes horas, Emiliano Velázquez, el hombre que comandaba un imperio empresarial de miles, de millones de pesos, aprendió a cortar tallos en ángulo, combinar flores por colores y texturas y envolver ramos con papel de seda y cintas. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora estaban llenas de tierra y pequeños cortes de las espinas, y extrañamente se sentía más vivo que en años. «No es tan malo para ser principiante», comentó Mateo después de inspeccionar uno de sus arreglos. Era el primer cumplido que le hacía, y Emiliano lo atesoró como si fuera el cierre de un negocio internacional. A media tarde, Lupita regresó de la escuela, llenando el pequeño espacio con su energía y parloteo incesante sobre su día, sus maestros, sus compañeros. Para sorpresa de Emiliano, la niña lo incluyó naturalmente en la conversación, como si siempre hubiera estado allí. «¿Se va a quedar para la cena, señor Emiliano?», preguntó mientras ayudaba a ordenar unas margaritas. Antes de que pudiera responder, Esperanza intervino. «El señor Velázquez seguramente tiene otros compromisos, Lupita». «En realidad», dijo Emiliano, «no tengo ningún otro lugar donde preferiría estar esta noche». La sinceridad de su respuesta pareció desarmar a Esperanza, quien simplemente asintió.
Entonces necesitaremos más nopales para el guisado, dijo, dirigiéndose a Mateo. ¿Puedes ir al mercado? Yo lo acompaño, se ofreció Emiliano, si a Mateo no le molesta. El muchacho se encogió de hombros, un gesto que Emiliano interpretó como aceptación. El mercado de Xochimilco era un festín sensorial. Colores vibrantes de frutas y verduras, el aroma de especias y comida recién preparada, el bullicio de vendedores pregonando sus productos. Emiliano, acostumbrado a restaurantes de lujo, donde el silencio era tan importante como la comida, se maravillaba con la vitalidad del lugar. ¿Nunca habías estado en un mercado así? Sara preguntó Mateo notando su asombro. No en muchos años, admitió Emiliano. Supongo que me he perdido muchas cosas simples. Mientras Mateo negociaba el precio de los nopales con una vendedora de edad avanzada que claramente lo conocía bien, Emiliano observó al muchacho con nuevos ojos. Había una dignidad en él, una confianza tranquila que le recordaba a su propia juventud, antes de que el poder y el dinero comenzaran a definirlo. De regreso a la florería, caminando por calles estrechas donde los vecinos saludaban a Mateo, por su nombre Emiliano se atrevió a preguntar: ¿Tienes recuerdos de antes? De antes de conocer a Esperanza, quiero decir. Mateo se detuvo un momento considerando la pregunta. Fragmentos, respondió finalmente. A veces sueño con un parque grande, con un lago, y una mujer que me llama pero no con el nombre de Mateo. Es extraño, como si fueran recuerdos de otra persona. ¿Chapultepec?, sugirió Emiliano, conteniendo el aliento. ¿El parque de tus sueños tiene un castillo en una colina? Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Sí, ¿cómo lo sabes? Gabriel desapareció en Chapultepec, explicó Emiliano, sintiendo que su corazón se aceleraba. Y el nombre con el que te llaman en tus sueños, ¿podrías recordarlo? Mateo cerró los ojos como si intentara capturar algo elusivo. Empieza con G, dijo finalmente. Gab. Un claxon estridente interrumpió el momento. Un auto negro con vidrios polarizados se detuvo bruscamente junto a ellos. La ventanilla del pasajero bajó parcialmente, lo suficiente para que Emiliano vislumbrara un rostro familiar. Ricardo Mendoza. «Sube al auto, Emiliano», ordenó Ricardo con voz tensa. «Tenemos que hablar». «No tengo nada que hablar contigo», respondió Emiliano instintivamente, colocándose entre el auto y Mateo. «La policía ya tiene las pruebas», continuó Ricardo ignorando su rechazo. «Es cuestión de horas antes de que vengan por mí. Pero podemos arreglarlo. Tengo dinero escondido, suficiente para desaparecer los dos». «¿Los dos? ¿Has perdido la cabeza?», exclamó Emiliano incrédulo. «Fuimos socios durante 20 años», insistió Ricardo. «Te conozco mejor que nadie. Sé que también has desviado fondos antes, pequeñas cantidades, pero suficientes para implicarte si decido hablar». Era un mono sin farol desesperado, pero Emiliano vio el miedo genuino en los ojos de Mateo, quien observaba el intercambio con creciente alarma. «Vete, Ricardo», dijo firmemente. «Ya has hecho suficiente daño». La expresión de Ricardo se endureció. «Te arrepentirás de esto», amenazó antes de que la ventanilla subiera y el auto arrancara con un chirrido de neumáticos. «¿Quién era ese?», preguntó Mateo, visiblemente alterado. «Alguien de mi pasado», respondió Emiliano. «Alguien que ya no tiene poder sobre mí». Al regresar a la florería, Emiliano le contó a Esperanza sobre el encuentro con Ricardo. Ella escuchó con creciente preocupación. «Esto ya no es solo sobre usted», dijo finalmente. «Ha traído sus problemas a mi puerta, donde viven 2 niños». «Lo sé y lo lamento profundamente», respondió Emiliano. «Llamaré a mi abogado y a seguridad privada inmediatamente. No permitiré que nada les suceda». Mientras hacía las llamadas, observó a través de la ventana cómo Mateo y Lupita ayudaban a Esperanza a preparar la cena, moviendo entre ellos con la sincronía de una familia que ha creado sus propios ritmos y rutinas. Una familia que él había perturbado con su llegada, pero que ahora estaba determinado a proteger sin importar el costo. La noche transcurrió en un estado de alerta tensa. Emiliano había contratado discretamente a 2 guardias de seguridad que vigilaban la florería, desde un vehículo estacionado en la esquina. Su abogado Héctor
Le confirmó que la fiscalía estaba por emitir una orden de aprehensión contra Ricardo Mendoza, pero mientras tanto era prudente mantener todas las precauciones. «No quiero asustar a los niños», había dicho Esperanza, mientras preparaban la cena. «Ya han pasado por suficiente». A pesar de la situación, la cena fue sorprendentemente agradable. Lupita mantuvo viva la conversación con sus historias escolares y hasta Mateo participó más de lo habitual, compartiendo anécdotas sobre clientes peculiares de la florería. Por un momento, casi parecían una familia normal, sin pasados traumáticos ni amenazas acechando en las sombras. «Mañana tenemos entrega en el Hotel Camino Real», comentó Esperanza, mientras recogían los platos. 50 centros de mesa para un congreso internacional. Será un día ocupado. «Puedo ayudar», se ofreció Emiliano sin dudar. «Después de todo, tengo experiencia de un día completo en el negocio floral». La broma arrancó una sonrisa a Esperanza, la primera genuina que le dirigía. Más tarde, cuando los niños ya estaban acostados, Emiliano y Esperanza se sentaron en el pequeño porche trasero de la casa, cada uno con una taza de té de manzanilla. El aire nocturno traía consigo el aroma dulce de las flores del invernadero, mezclado con la humedad característica de Xochimilco. «¿Cómo era?», preguntó Esperanza repentinamente. Su hijo Gabriel. La pregunta, tan directa y a la vez tan cargada de significado, tomó a Emiliano por sorpresa. Durante años había evitado hablar de Gabriel, como si mencionar su nombre pudiera hacer más real su ausencia. «Era extraordinario», respondió finalmente, dejando que los recuerdos fluyeran. Intensamente curioso sobre todo. A los 5 años ya había desarmado y vuelto a armar su primera radio. Tenía esa habilidad para observar cómo funcionaban las cosas y entenderlas inmediatamente. Hizo una pausa, sorbiendo su té para disimular la emoción. También era tremendamente empático. Una vez, tenía 6 años, encontró un pájaro, herido en el jardín. Pasó días cuidándolo, investigando qué debía darle de comer, construyéndole un refugio. Cuando finalmente el pájaro se recuperó y voló, Gabriel lloró de felicidad. Dijo que era lo más bonito que había visto nunca. «Suena como un niño especial», comentó Esperanza suavemente. «Lo era. Es». Emiliano se corrigió, negándose a hablar de Gabriel en pasado. «Mi esposa, ex-esposa, y yo solíamos bromear diciendo que había nacido con un alma vieja. Veía cosas que los adultos pasábamos por alto». «Mateo es así», dijo Esperanza tras un momento de silencio. «Puede estar horas observando cómo crece una planta, notando cambios que ni siquiera yo, con años de experiencia, percibo. Y cuando algo le preocupa, desaparece en su mundo interior, procesando todo a su manera». La similitud no pasó desapercibida para ninguno de los dos. «¿Qué pasará si resulta ser él?», preguntó Esperanza, formulando finalmente la pregunta que flotaba entre ellos. «¿Qué pasará con todo esto?». Hizo un gesto abarcando la modesta casa, la florería, la vida que habían construido. «No lo sé», admitió Emiliano. «Pero sé que no quiero destruir lo que ustedes tienen. Si Mateo es Gabriel, será un proceso, no un evento. Tendremos que encontrar juntos la manera». «Juntos», repitió Esperanza, como probando el sabor de la palabra. Antes de que la conversación pudiera continuar, el teléfono de Emiliano sonó. Era Héctor nuevamente. «Tengo noticias», dijo su abogado sin preámbulos. «La Fiscalía ha emitido oficialmente la orden de aprehensión contra Ricardo, pero hay un problema. No lo encuentran. Sus cuentas principales muestran retiros importantes en las últimas 48 horas. Creemos que está planeando huir del país». «¿Y mi situación?», preguntó Emiliano, consciente de la mirada atenta de Esperanza. «Tu nombre ha sido oficialmente desvinculado de la investigación. De hecho, la Comisión Nacional Bancaria emitirá mañana un comunicado exonerándote por completo. Ya puedes acceder a tus cuentas personales y la prohibición de salida del país ha sido levantada». Emiliano sintió un alivio inmenso, pero también una extraña indiferencia. Hace una semana esta noticia habría sido todo para él. Ahora, sentado en el porche de una modesta florería en Xochimilco, parecía casi secundaria.
Gracias, Héctor. Manténme informado sobre Ricardo. Al colgar se encontró con la mirada interrogante de Esperanza. Buenas noticias, explicó. Han retirado todos los cargos contra mí. Oficialmente, soy un hombre libre. Felicidades, dijo ella con sinceridad. Supongo que ahora podrá volver a su vida normal. La palabra normal resonó extrañamente en los oídos de Emiliano. ¿Qué era normal para él ahora? ¿Volver a su penthouse vacío? ¿Retomar el control de una empresa que repentinamente parecía tan insignificante? Supongo que sí, respondió sin convicción. Esperanza pareció percibir su conflicto interno. Es tarde, dijo, levantándose. Mañana hay que madrugar para las entregas. Emiliano asintió, agradecido por no tener que elaborar sobre un futuro que de repente parecía nebuloso e incierto. La mañana siguiente trajo consigo una actividad frenética en la florería. Emiliano, Esperanza, Mateo y Lupita, antes de irse a la escuela, trabajaron coordinadamente preparando los 50 sí. Centros de mesa para el Congreso. Para sorpresa de todos, incluido él mismo, Emiliano resultó tener buen ojo para la composición floral. Tiene talento natural, comentó Esperanza mientras inspeccionaba uno de sus arreglos. ¿Está seguro que nunca antes había hecho esto? Absolutamente, respondió él con una sonrisa. Mi experiencia previa con flores se limitaba a comprarlas por secretaria para cumpleaños y aniversarios. A media mañana, cuando la furgoneta rentada ya estaba cargada con la mitad de los arreglos, el teléfono de Emiliano sonó nuevamente. Esta vez no era Héctor, sino un número desconocido. «Diga», respondió cautelosamente. «Señor Velázquez», dijo una voz femenina, «soy la doctora Lourdes Vega, del Instituto Nacional de Pediatría. Recibí su mensaje sobre la posibilidad de realizar pruebas de ADN discretas». Emiliano había contactado a varios especialistas la noche anterior, buscando opciones para confirmar sus sospechas sin involucrar inicialmente a las autoridades. «Sí, doctora, gracias por devolverme la llamada. Tengo una cancelación esta tarde a las 4. Si puede venir con las muestras, podríamos iniciar el proceso hoy mismo. Los resultados tardarían aproximadamente 48 horas». «Perfecto», respondió Emiliano. «Estaré allí». Al colgar, se encontró con la mirada inquisitiva de Mateo, que había estado lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. «¿Pruebas de ADN?», preguntó el muchacho directamente. Emiliano suspiró. No tenía sentido ocultárselo. «Sí, he encontrado una doctora que puede hacerlas de manera discreta, sin involucrar a las autoridades por ahora». Mateo asintió lentamente. «¿Y si soy él? ¿Si soy Gabriel?». La pregunta, formulada con tanta sencillez, contenía mundos enteros de implicaciones. Emiliano se tomó un momento antes de responder. «Entonces tendremos que descubrir juntos». «¿Qué significa eso? No tengo todas las respuestas, Mateo. Solo sé que no quiero perderte nuevamente». El muchacho pareció satisfecho con la respuesta, o al menos lo suficientemente tranquilo para continuar con su trabajo. Esperanza, que había escuchado el intercambio desde el invernadero, se acercó a Emiliano. «¿Estás seguro de que esto es lo mejor?», se preguntó en voz baja. «Una vez que sepamos la verdad, no hay vuelta atrás». «A veces la incertidumbre es peor que cualquier verdad», respondió él, «pero entenderé si prefieren no participar». Esperanza miró hacia donde Mateo organizaba meticulosamente las flores por colores y tamaños, con la concentración absoluta que lo caracterizaba. «Se parece tanto a usted cuando hace eso», comentó. «La misma arruga entre las cejas, la misma forma de morderse ligeramente el labio inferior. Lo he notado desde que llegó». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Eso significa, iremos con usted esta tarde», confirmó Esperanza. «Mateo merece saber la verdad sobre su origen, sea cual sea». La entrega en el Hotel Camino Real transcurrió sin contratiempos. Emiliano, vestido con el delantal verde de flores de Xochimilco, ayudó a transportar y colocar los arreglos en el salón de conferencias bajo la mirada sorprendida de algunos ejecutivos que creyeron reconocerlo, pero no se atrevieron a confirmar
si aquel hombre en ropa de trabajo era realmente el famoso Emiliano Velázquez. A las 3:30, Emiliano, Esperanza y Mateo se dirigieron al Instituto Nacional de Pediatría, ubicado en el sur de la ciudad. El trayecto transcurrió mayormente en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre las posibles consecuencias de lo que estaban a punto de hacer. La doctora Vega resultó ser una mujer de mediana edad, con una actitud profesional, pero cálida. Después de escuchar brevemente la situación, Emiliano omitió los detalles sobre el posible secuestro, presentándolo simplemente como un caso de paternidad por confirmar. Procedió a tomar muestras de saliva tanto de Emiliano como de Mateo. Los resultados estarán listos en aproximadamente 48 horas, explicó mientras etiquetaba cuidadosamente los tubos. ¿Prefiere que lo llame o que venga personalmente a recogerlos? Vendré personalmente, respondió Emiliano. Y doctora, agradezco enormemente su discreción en este asunto. De regreso a Xochimilco, Emiliano propuso cenar fuera para aligerar el ambiente. Encontraron un pequeño restaurante junto a los canales, donde las trajineras iluminadas creaban un espectáculo mágico sobre el agua. ¿Cómo era su vida antes?, preguntó Mateo mientras esperaban su orden, antes del escándalo y todo eso. Emiliano reflexionó sobre la pregunta. Ocupada, increíblemente ocupada. Días que comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban después de medianoche. Reuniones, constantes viajes internacionales, decisiones que afectaban a miles de personas. Suena importante, comentó el muchacho. Lo parecía, concedió Emiliano, pero también era vacía, en cierto modo, especialmente después de perder a Gabriel. El trabajo se convirtió en una forma de no pensar, de no sentir. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza uniéndose a la conversación. Emiliano miró a su alrededor. El modesto restaurante, las familias cenando en mesas cercanas, los canales centenarios que habían visto pasar generaciones. Luego miró a Mateo y Esperanza, dos personas que hace apenas unos días eran completos desconocidos y que ahora parecían fundamentales. Ahora estoy aprendiendo a estar presente, respondió finalmente, a valorar lo que realmente importa. La cena continuó con conversaciones más ligeras. Mateo compartió sus sueños de estudiar biología o botánica, mientras que Esperanza habló sobre sus planes de expandir la florería para incluir talleres de arreglos florales para turistas. Al regresar a la casa, encontraron a Lupita terminando su tarea bajo la supervisión de una vecina que había accedido a cuidarla. La niña los recibió con su entusiasmo habitual, mostrándoles un dibujo que había hecho en la escuela. 4 figuras sonrientes frente a una casa llena de flores. «Somos nosotros», explicó con orgullo. «Tú, la tía Esperanza, Mateo y yo». Emiliano sintió una emoción abrumadora ante la simplicidad con que la niña lo había incluido en su concepto de familia. Antes de poder responder, su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. Urgente. Ricardo fue visto cerca de Xochimilco hace 1 hora. La policía va en camino, pero ten cuidado. El mensaje disipó instantáneamente la calidez del momento. Emiliano mostró el teléfono a Esperanza, cuyo rostro palideció. «Lupita, es hora de dormir», dijo ella con forzada naturalidad. «Mañana hay escuela». Mientras la niña se preparaba para acostarse, Emiliano llamó a los guardias de seguridad que había contratado, alertándolos sobre la posible presencia de Ricardo en la zona. También contactó al oficial de policía que Héctor le había recomendado, quien prometió enviar una patrulla para vigilar la calle. «Deberíamos considerar irnos a otro lugar por esta noche», sugirió a Esperanza cuando estuvieron solos. «Esta es nuestra casa», respondió ella firmemente. «No voy a permitir que nadie nos ahuyente de ella. Además, dijiste que la policía viene en camino, ¿no?». Antes de que Emiliano pudiera insistir, escucharon un ruido proveniente del invernadero. Un tintineo de cristal roto, apenas perceptible, pero inconfundible en el silencio de la noche. «Quédate aquí», susurró Emiliano tomando un cuchillo de la cocina, «y llama a la policía». Con el corazón martilleando en su pecho, se dirigió cautelosamente hacia el invernadero. La puerta,
Estaba entreabierta, y una ligera brisa movía las cortinas traslúcidas. Al entrar, vio inmediatamente una maceta rota en el suelo y junto a ella la figura de Ricardo Mendoza. «Te dije que te arrepentirías», dijo Ricardo, su voz tensa y sus ojos desorbitados por el estrés o quizás por sustancias. «Pudimos haber resuelto esto como socios, como amigos». «Esto se acabó, Ricardo», respondió Emiliano, manteniendo el cuchillo oculto pero listo. «La policía está en camino. No empeores tu situación». «Empeorar», rió Ricardo amargamente. «Estoy arruinado, Emiliano. Todo por lo que trabajé, todo lo que construimos juntos, destruido. Y tú aquí, jugando a la casita con esta florista y unos niños cualquiera». «No son niños cualquiera», respondió Emiliano con firmeza. «Y si te acercas a ellos, ¿qué? ¿Me matarás?» Ricardo dio un paso adelante, y la luz de la luna que se filtraba por el techo del invernadero reveló que también portaba un cuchillo, más grande que el de Emiliano. «Siempre fuiste débil, Emiliano. Por eso fue tan fácil manipularte todos estos años». El sonido de sirenas a lo lejos pareció alterar a Ricardo, cuya mirada se volvió más frenética. «No iré a la cárcel», declaró alzando el cuchillo. «No por esto». Pero antes de que pudiera avanzar, un chorro potente de agua lo golpeó directamente en el rostro, haciéndolo tambalear hacia atrás. Mateo había aparecido silenciosamente por un lateral del invernadero y ahora sostenía la manguera de riego a presión máxima, dirigiéndola sin vacilar hacia Ricardo. La distracción fue suficiente para que Emiliano se abalanzara sobre él, desarmándolo con una maniobra que recordaba de sus clases de defensa personal. Ricardo cayó al suelo, empapado y jadeante, justo cuando las luces de las patrullas iluminaron el exterior de la casa. «Creo que tus amigos llegaron», dijo Mateo tranquilamente, cerrando la llave del agua. Minutos después, Ricardo era esposado y conducido a una patrulla, mientras un oficial tomaba declaración a Emiliano. Esperanza, con Lupita firmemente abrazada a su cintura, observaba desde la puerta de la casa. «El señor Mendoza enfrentará múltiples cargos», explicó el oficial. «Además del fraude financiero, ahora agregamos allanamiento de morada e intento de agresión con arma blanca. No saldrá en mucho tiempo». Cuando finalmente quedaron solos nuevamente, Esperanza preparó té para todos, incluso para Lupita, quien se negaba a irse a dormir después de la conmoción. «Eso fue muy valiente, Mateo», comentó Emiliano, aún impresionado por la rápida reacción del muchacho. «Solo hice lo que debía hacer», respondió el joven con sencillez. «No iba a permitir que lastimara a nadie». «Siempre ha sido así», dijo Esperanza con orgullo evidente. «Protector hasta la médula». La noche finalmente se calmó. Lupita se quedó dormida en el sofá y Esperanza la llevó a su habitación. Mateo se retiró poco después, dejando a Emiliano solo con sus pensamientos en la pequeña sala. Pasado. Mañana tendrían los resultados del ADN. Pasado mañana sabrían si Mateo era Gabriel. Pero en este momento, mirando alrededor de esta casa modesta llena de plantas, dibujos infantiles y fotografías familiares, Emiliano se dio cuenta de que, independientemente del resultado, algo fundamental había cambiado en él para siempre. Las 48 horas de espera se extendieron como una eternidad. La vida en la florería continuó con su ritmo habitual. Pedidos que atender, plantas que cuidar, clientes que satisfacer. Pero bajo esa normalidad aparente, pulsaba una tensión expectante que todos percibían. Emiliano había recibido múltiples llamadas, de Héctor confirmando que Ricardo Mendoza permanecería en prisión preventiva sin derecho a fianza, de la Junta Directiva de Grupo Velázquez, implorándole que retomara su puesto como presidente, de periodistas ávidos por conseguir la primera entrevista exclusiva tras su exoneración. A todos les dio respuestas evasivas o directamente los ignoró. Su mente estaba enfocada únicamente en lo que ocurriría al día siguiente en el Instituto Nacional de Pediatría. La tarde anterior a la cita con la doctora Vega, Emiliano recibió una llamada inesperada. Marisol, su exesposa. «He visto las
Noticias, dijo ella sin preámbulos. Parece que tenías razón después de todo. Marisol, respondió él apartándose del invernadero donde estaba ayudando a Mateo. Sí, finalmente se ha aclarado todo. Camila está preguntando por ti. El juez ya levantó la restricción de visitas. Emiliano sintió una punzada de culpa. En medio de todo lo ocurrido, apenas había pensado en su hija Camila, quien seguramente había sufrido con toda la situación mediática. Me encantaría verla, dijo con sinceridad. Hay algo más, continuó Marisol, su voz repentinamente más cautelosa. Uno de los reporteros mencionó que te vieron en Xochimilco con una familia y un adolescente que podría ser Gabriel. El corazón de Emiliano dio un vuelco. No había considerado que los medios pudieran estar siguiéndolo. Marisol, es complicado. ¿Es él? Interrumpió ella, su voz ahora temblorosa. Por Dios, Emiliano, ¿has encontrado a nuestro hijo y no me lo dijiste? No lo sé con certeza, respondió él con cautela. Mañana tendremos los resultados de una prueba de ADN. Un silencio cargado de emociones llenó la línea. Quiero estar allí, dijo finalmente Marisol. Tengo derecho a estar presente cuando sepas si es nuestro Gabriel. Emiliano sabía que tenía razón. A pesar de su divorcio, Marisol seguía siendo la madre de Gabriel, y su dolor por la pérdida había sido tan devastador como el suyo propio. De acuerdo, concedió. La cita es mañana a las 4 p.m. en el Instituto Nacional de Pediatría. Te enviaré la dirección exacta. Al colgar se encontró con la mirada interrogante de Mateo, quien nuevamente había escuchado lo suficiente para entender. ¿Vendrá tu esposa? Preguntó directamente. Ex esposa, corrigió Emiliano. Y sí, quiere estar presente. ¿Cómo es ella? La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Emiliano reflexionara. ¿Cómo describir a Marisol a alguien que podría ser su hijo? Es intensa, comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Brillante, directa, a veces demasiado. Es bióloga marina, trabaja en proyectos de conservación de arrecifes. Cuando cree en algo, lucha por ello sin descanso. ¿Cómo cuando desaparecí? Preguntó Mateo en voz baja. Emiliano asintió, conmovido por la intuición del muchacho. Exactamente. No durmió durante semanas. Organizó grupos de búsqueda. Habló con medios internacionales. Presionó a las autoridades. Incluso cuando todos nos decían que perdiéramos la esperanza, ella seguía. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué se divorciaron? Era una pregunta compleja, con respuestas que ni el mismo Emiliano comprendía completamente. El dolor cambia a las personas, respondió tras una pausa. Nos aislamos cada uno en su propio sufrimiento, en lugar de sostenernos mutuamente. Yo me sumergí en el trabajo hasta la obsesión, ella en sus causas ambientales, y un día simplemente reconocimos que nos habíamos convertido en extraños que compartían una casa y una pérdida. Mateo asintió como si la explicación tuviera perfecto sentido para él. ¿Y mi hermana? ¿Camila? ¿Cómo es ella? Se parece mucho a ti, dijo Emiliano con una sonrisa. Tiene la misma mirada intensa cuando se concentra en algo. Es apasionada por la fotografía, especialmente la naturaleza. Tiene 15 años ahora, pero a veces habla como si tuviera 30. Es extraordinaria. La conversación fue interrumpida por la llegada de Esperanza, quien traía nuevos pedidos para organizar. Notó inmediatamente el ambiente emocional entre ellos. ¿Todo bien?, preguntó. Mi ex esposa vendrá mañana, explicó Emiliano, para los resultados. Esperanza asimiló la información en silencio, pero Emiliano pudo ver la preocupación en sus ojos. La llegada de Marisol complicaría aún más una situación ya de por sí delicada. Será mejor que prepare algo especial para la cena, dijo finalmente, en un intento por normalizar la situación. Lupita mencionó que quería ayudar a hacer enchiladas. La noche transcurrió en una atmósfera de anticipación contenida. Lupita, ajena en gran medida a la magnitud de lo que estaba ocurriendo, mantuvo viva la conversación durante la cena, con sus historias escolares. Mateo, por su parte, estuvo inusualmente silencioso, respondiendo con monosílabos y perdido en sus pensamientos. Después de acostar a Lupita,
Esperanza encontró a Emiliano en el porche trasero, contemplando el cielo nocturno. ¿Cómo cree que reaccionará su exesposa?, preguntó sentándose junto a él. Honestamente, no lo sé, admitió Emiliano. Marisol puede ser impredecible cuando se trata de emociones fuertes. Y esto hizo un gesto abarcando la situación. Esto va más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado. ¿Cree que intentará llevárselo?, preguntó Esperanza, verbalizando finalmente su mayor temor. Emiliano consideró la pregunta seriamente. Si Mateo resulta ser Gabriel, legalmente tendríamos derechos sobre él, reconoció. Pero forzarlo a venir con nosotros, arrancarlo de la vida que conoce. No puedo imaginar hacerle eso. Pero su ex esposa podría pensar diferente, insistió Esperanza. Marisol puede ser muchas cosas, pero siempre ha puesto el bienestar de nuestros hijos por encima de todo, respondió Emiliano. Créame, si hay alguien que entendería el trauma de otra separación forzada, es ella. Esperanza no parecía completamente convencida, pero asintió. Mañana sabremos, dijo simplemente. Esa noche, acostado en el ya familiar sofá de la sala, Emiliano se encontró incapaz de dormir. Las posibilidades giraban en su mente como un torbellino. Si Mateo era Gabriel, ¿cómo procederían? ¿Cómo explicarle a un adolescente que toda su identidad, toda su historia, era diferente a lo que creía? ¿Y si no era Gabriel? ¿Podría aceptar esa verdad después de haber alimentado tantas esperanzas? En algún momento de la madrugada, escuchó pasos suaves acercándose. Era Mateo, quien tampoco podía dormir. ¿Puedo?, preguntó señalando el sillón frente al sofá. Emiliano, asintió incorporándose. ¿Nervioso por mañana?, se preguntó. Sí, admitió el muchacho, pero también, no lo sé, curioso. Es extraño pensar que podría ser otra persona, tener otra familia, otro nombre. Cualquiera que sea el resultado, dijo Emiliano con firmeza, no cambia quién eres tú realmente. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todas tus experiencias con Esperanza y Lupita, eso es real, es tuyo. Mateo consideró sus palabras en silencio. Anoche tuve un sueño, dijo finalmente. Estaba en un parque grande, el de mis otros sueños, pero esta vez pude ver más claramente. Había un lago y personas remando en botes pequeños, y yo estaba comiendo un helado de chocolate, sentado en un banco junto a un hombre y una mujer. No podía ver sus rostros, pero se sentían familiares. Emiliano contuvo la respiración. La descripción coincidía perfectamente con el último día que habían pasado juntos en Chapultepec, justo antes de la excursión escolar donde Gabriel desapareció. ¿El helado tenía chispas de colores encima?, Sam preguntó suavemente. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Sí, ¿cómo lo sabes? Era tu favorito, respondió Emiliano, luchando contra la emoción que amenazaba con abrumarlo. Helado de chocolate con chispas de colores. Lo pedías cada vez que íbamos al parque. Un silencio cargado de significado llenó la sala. Finalmente Mateo habló nuevamente. Si resulta que soy él, si soy Gabriel, ¿qué pasará con la tía Esperanza y Lupita? La pregunta reveló el verdadero temor del muchacho, perder a la familia que conocía. Eso dependería en gran parte de ti, respondió Emiliano con honestidad. Nadie va a forzarte a nada. Tendríamos que encontrar un camino juntos, uno que respete tus vínculos con ellas. Mateo asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Poco después, regresó a su habitación, dejando a Emiliano nuevamente solo con sus pensamientos. El día siguiente transcurrió en una neblina de nerviosismo y anticipación. Emiliano ayudó en la florería mecánicamente, su mente constantemente desviándose hacia la cita de la tarde. A las 3, Esperanza cerró la tienda temprano, y los tres se prepararon para dirigirse al instituto. ¿Estás seguro de que quieres que vaya?, preguntó Esperanza mientras se cambiaba su delantal de trabajo por una blusa más formal. Quizás sería mejor que estuvieras solo con tu ex esposa. Te necesitamos allí, respondió Emiliano con firmeza, especialmente Mateo. El trayecto hacia el instituto fue mayormente silencioso.
Al llegar, Emiliano vio inmediatamente a Marisol esperando en la entrada. Los años apenas habían dejado huella en ella. Seguía siendo una mujer elegante, con una presencia que comandaba atención. Junto a ella estaba Camila, cuyo parecido con Mateo era ahora dolorosamente evidente para Emiliano. «Emiliano», saludó Marisol formalmente antes de que su mirada se desviara hacia Mateo. El tiempo pareció detenerse. Madre e hijo potencial se observaron mutuamente con una intensidad casi palpable. Finalmente, Marisol dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia el muchacho. «Soy Marisol», dijo simplemente, su voz controlada pero con un temblor subyacente. «Mateo», respondió él, estrechando su mano brevemente. Camila, por su parte, ya no podía apartar la mirada del muchacho. La posibilidad de estar frente a su hermano perdido había paralizado su habitual seguridad adolescente. «Y ella es Esperanza», presentó Emiliano, «la tutora legal de Mateo durante los últimos 6 años». Las dos mujeres intercambiaron un saludo cauteloso, evaluándose mutuamente como adversarias potenciales en un juego cuyas reglas aún no estaban claras. «La doctora nos espera», dijo Emiliano, intentando aliviar la tensión. «Subamos». En la oficina de la doctora Vega, el ambiente era solemne. La médica los recibió con profesionalismo, consciente de la carga emocional del momento. «Tengo los resultados», anunció sin preámbulos, sosteniendo una carpeta. «Están todos preparados para escucharlos». 5 cabezas asintieron en silencio. Emiliano tomó inconscientemente la mano de Esperanza, mientras Marisol apoyaba la suya en el hombro de Camila. Mateo, entre ambas familias, permaneció absolutamente inmóvil. «Basándome en las muestras proporcionadas», comenzó la doctora, «puedo confirmar con un 99,998% de certeza que existe relación de paternidad entre el señor Emiliano Velázquez y el joven Mateo». El mundo pareció detenerse por un instante. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación, como si nadie se atreviera a respirar por miedo a romper la fragilidad del momento. «Gabriel», susurró Marisol, su voz apenas audible. «Eres Gabriel». Y entonces, como una presa que finalmente cede, las emociones se desbordaron. Marisol avanzó hacia Mateo Gabriel, deteniéndose a un paso de él, sus manos temblando visiblemente mientras luchaba contra el impulso de abrazarlo. «Lo siento», dijo, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Siento tanto no haberte encontrado antes». Mateo, pálido pero compuesto, la miró fijamente, como buscando algo en sus facciones. Luego, lentamente, se volvió hacia Esperanza, cuyos ojos también estaban llenos de lágrimas contenidas. «Tía», comenzó, su voz quebrándose. «Está bien», lo tranquilizó ella, forzando una sonrisa a través de su evidente dolor. «Siempre supe que este día podría llegar». Camila, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Hola», dijo simplemente, su voz una mezcla de timidez y asombro. «Soy tu hermana». Algo en esas simples palabras pareció tocar a Mateo de una manera que las revelaciones científicas no habían logrado. Por primera vez desde que entraron a la oficina, su expresión se suavizó. «Hola», respondió. La doctora Vega, consciente de la intensidad del momento, sugirió diplomáticamente que quizás preferirían continuar la conversación en un entorno más privado. Acordaron reunirse en un café cercano, un terreno neutral donde todos pudieran procesar lo ocurrido. En el trayecto hacia el café, Emiliano observó cómo Camila y Mateo caminaban juntos, intercambiando palabras que no podía escuchar. Había una naturalidad en su interacción que contrastaba con la tensión entre los adultos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Esperanza en voz baja mientras seguían a los adolescentes. «No lo sé», admitió Emiliano, «pero tenemos que pensar en lo que es mejor para él». «Para Gabriel», corrigió Marisol, que caminaba lo suficientemente cerca para escuchar. «Su nombre es Gabriel». «Ha sido Mateo durante 6 años», respondió Esperanza, un tono defensivo coloreando su voz. «Esa es su identidad ahora». Antes de que la tensión pudiera escalar, llegaron al café.
Se sentaron en una mesa apartada, ordenaron bebidas que nadie realmente quería y se enfrentaron al incómodo silencio que ninguno sabía cómo romper. Sorprendentemente, fue Mateo quien habló primero. «Necesito que entiendan algo», dijo, mirando directamente a Emiliano y Marisol. «Sé que biológicamente soy su hijo. Sé que me han buscado durante años y que esto es extraordinario para ustedes. Pero mi vida está con la tía Esperanza y Lupita. Son mi familia, la única que recuerdo realmente». Marisol pareció a punto de protestar, pero Emiliano puso una mano sobre la suya deteniéndola. «Entendemos», dijo con suavidad. «Nadie va a forzarte a nada, Gabriel». «Mateo», corrigió el muchacho. «Por ahora, prefiero seguir siendo Mateo». Esperanza, que había permanecido tensa durante todo el intercambio, pareció relajarse ligeramente ante estas palabras. «Pero», continuó Mateo, «también quiero conocerlos, saber quién era, quién soy, entender de dónde vengo». «Nada nos haría más felices», respondió Marisol, su voz cargada de emoción. «Y Camila parece genial», añadió Mateo con una pequeña sonrisa hacia su recién descubierta hermana, quien le devolvió el gesto con igual calidez. «Podríamos ir paso a paso», sugirió Emiliano. «Visitas, tiempo juntos, sin presiones ni expectativas, permitirnos conocernos nuevamente». La propuesta flotó en el aire, una solución tentativa a una situación sin precedentes. Esperanza fue la primera en asentir. «Eso suena razonable», concedió, «siempre que Mateo esté cómodo. Y siempre que podamos estar seguros de su bienestar», añadió Marisol, en lo que claramente era una evaluación del hogar y cuidados que Esperanza había proporcionado. La tensión amenazó con regresar, pero Camila, mostrando una intuición sorprendente para su edad, intervino. «Mamá, ¿podemos mostrarle a Mateo las fotos de cuando era pequeño? Traje el álbum digital en mi tablet». La simple sugerencia rompió la tensión. Pronto, los 5 estaban inclinados sobre la tablet, mientras Camila mostraba fotografías de un Gabriel pequeño. Su primer día de escuela, cumpleaños, vacaciones en la playa, momentos cotidianos congelados en el tiempo. «Eras tan travieso», comentó Marisol, señalando una foto donde un Gabriel de 5 años sonreía con orgullo junto a un experimento científico casero claramente desastroso. «Siempre querías entender cómo funcionaba todo». «Algunas cosas no cambian», observó Esperanza con una sonrisa. «El mes pasado desarmó nuestro sistema de irrigación completo para mejorarlo. Pasamos 3 días sin agua en el invernadero, pero al final funcionó mejor que nunca». Por primera vez, las 2 mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo, un reconocimiento compartido del niño adolescente que ambas amaban. Mientras la tarde avanzaba, un plan comenzó a tomar forma. Mateo continuaría viviendo con Esperanza y Lupita, pero pasaría algunos días a la semana con Emiliano, Marisol y Camila. Celebrarían juntos eventos importantes, compartirían vacaciones, construirían lentamente puentes entre 2 mundos que, hasta hace poco, no sabían de la existencia del otro. No sería fácil. Habría momentos de tensión, malentendidos, celos, quizás incluso resentimientos. Pero mirando a Mateo, sentado entre Camila y Esperanza, hablando animadamente sobre sus dibujos y plantas, Emiliano sintió una certeza absoluta: encontrarían el camino. 2 años después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada el amplio jardín de Xochimilco. Lo que una vez fue una modesta florería se había transformado en un oasis urbano que abarcaba casi media manzana. Jardines Velázquez Ramírez, rezaba el elegante letrero a la entrada, combinando los apellidos de sus fundadores en un símbolo tangible de la unión de 2 mundos aparentemente incompatibles. Emiliano, vestido con jeans y una camisa sencilla, muy lejos de los trajes de diseñador que alguna vez definieron su identidad, podaba cuidadosamente unos rosales mientras conversaba con un grupo de adolescentes que lo escuchaban atentamente. «La clave está en cortar justo encima del nudo», explicaba, demostrando la técnica.
Así la planta puede regenerarse adecuadamente. Los jóvenes, provenientes de distintos barrios marginados de la Ciudad de México, tomaban notas y hacían preguntas. Eran parte del programa Semillas de Esperanza, una iniciativa que Emiliano y Esperanza habían fundado para ofrecer capacitación en horticultura y floricultura a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Al otro lado del jardín, Esperanza dirigía un taller de arreglos florales para turistas extranjeros, explicando, en un inglés cada vez más fluido, las tradiciones mexicanas asociadas con diferentes flores. Su negocio, antes limitado a ventas locales, ahora incluía experiencias culturales que atraían a visitantes de todo el mundo. «Disculpe, señor Velázquez», interrumpió uno de los adolescentes. «¿Es cierto que usted era dueño de una empresa grande antes de esto?» Emiliano sonrió. La pregunta surgía inevitablemente en cada nuevo grupo. «Así es, Miguel. Dirigía un conglomerado empresarial con miles de empleados, oficinas de cristal, helicópteros, todo el paquete». «¿Y lo se dejó para plantar flores?», preguntó otra joven claramente desconcertada por la idea. «Para encontrar lo que realmente importa», respondió Emiliano. «A veces la vida te da segundas oportunidades disfrazadas de pérdidas». Mientras continuaba, su explicación vio a Mateo, quien ocasionalmente aceptaba también ser llamado Gabriel en círculos familiares, entrar al jardín acompañado por Camila. Ambos cargaban equipos fotográficos profesionales y reían sobre algo que Emiliano no alcanzaba a escuchar. A sus 16 años, Mateo había crecido varios centímetros, su rostro adolescente madurando gradualmente hacia las facciones de un joven adulto que combinaba rasgos tanto de Emiliano como de Marisol. Cursaba el último año de preparatoria y ya había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar biología, con especialización en botánica. Camila, ahora de 17, se había convertido en una fotógrafa talentosa, cuyo trabajo había sido reconocido en varios concursos juveniles. Documentaba meticulosamente el crecimiento del jardín y sus programas sociales, creando un archivo visual que contaba la historia de esta inusual familia extendida. «Papá», llamó Mateo, utilizando el término que había comenzado a usar hace aproximadamente un año. «¿Podemos tomar algunas fotos de la clase para el sitio web?» Emiliano asintió, sintiendo esa familiar calidez que experimentaba cada vez que Mateo lo llamaba papá. Era un privilegio que no daba por sentado, un regalo que valoraba profundamente. «Claro, estamos casi terminando aquí». Mientras los adolescentes posaban con sus herramientas de jardinería, Emiliano observó cómo Mateo y Camila trabajaban juntos con una sincronía natural. El vínculo entre hermanos, interrumpido durante tantos años, se había reconstruido con sorprendente facilidad, como si nunca hubiera sido realmente roto. Al terminar la sesión, los jóvenes aprendices se despidieron, prometiendo volver para la clase siguiente. Mateo se acercó a Emiliano, mostrándole algunas de las fotografías en la pantalla de su cámara. «Camila tiene un proyecto nuevo», comentó. «Quiere hacer un libro fotográfico sobre familias no tradicionales. Nuestra historia sería el capítulo central». «Suena interesante», respondió Emiliano. «¿Y tú qué piensas?» Mateo se encogió de hombros, un gesto que había mantenido a través de los años. «Creo que podría ayudar a otras personas, mostrar que las familias vienen en todas formas y tamaños». Desde el otro lado del jardín, Lupita, ahora una preadolescente de 12 años, corrió hacia ellos agitando un papel. «Mateo, mira, gané el primer lugar en el concurso de ciencias». Mateo la levantó en un abrazo espontáneo, girándola en el aire. «Esa es mi prima favorita. ¿Viste eso, papá? Esta niña va a ganar el Nobel antes de cumplir 20. Emiliano sonrió ante el orgullo evidente en la voz de Mateo. El término prima para referirse a Lupita había sido una solución práctica a una situación compleja. Aunque legalmente no compartían parentesco, el vínculo entre ellos era innegable, forjado durante los años en que fueron criados como hermanos. La dinámica familiar que habían construido era peculiar pero funcional. Mateo dividía su tiempo entre dos hogares,
la casa de Esperanza y Lupita en Xochimilco, donde tenía su habitación de toda la vida, y el nuevo hogar de Emiliano, una casa espaciosa pero modesta a solo unas calles de distancia. Marisol, quien eventualmente había comenzado una nueva relación, vivía en Coyoacán con Camila, pero ambas eran visitantes frecuentes en Xochimilco. Las celebraciones importantes, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, se convertían en grandes reuniones donde todos participaban, creando nuevas tradiciones que honraban tanto el pasado como el presente. No era perfecto y ocasionalmente surgían tensiones, especialmente entre Marisol y Esperanza, pero con el tiempo incluso esas fricciones se habían suavizado, reemplazadas por un respeto mutuo basado en el amor compartido por Mateo Gabriel. ¿Ya llegó mamá?, preguntó Mateo refiriéndose a Marisol. Estará aquí para la cena, respondió Emiliano consultando su reloj, y los inversores llegarán en aproximadamente una hora. Esta noche era especial. Presentarían formalmente el proyecto de Vindome Centapé, expansión de Semillas de Esperanza, a un grupo de inversores socialmente responsables. El plan era ambicioso: crear una red de jardines comunitarios en zonas marginadas de la ciudad, combinando educación ambiental, capacitación laboral y terapia hortícola para jóvenes en situación de riesgo. Estoy nervioso, admitió Mateo. ¿Y si no les gusta la propuesta? Les encantará, aseguró Emiliano. Has trabajado incansablemente en ella durante meses, y recuerda, incluso si decidieran no invertir, seguiríamos adelante. Esto es demasiado importante para abandonarlo. Mateo asintió, reconfortado por la confianza de su padre. Juntos se dirigieron hacia la sección más nueva del complejo, un edificio de diseño sustentable que albergaba aulas, una biblioteca especializada en botánica y un pequeño auditorio para conferencias y talleres. En el trayecto pasaron junto al monumento que habían erigido en el centro del jardín principal, una escultura de metal, representando unas manos entrelazadas sosteniendo un pequeño árbol. La placa conmemorativa rezaba: en honor a todos los niños perdidos y encontrados, que ninguna familia pierda la esperanza. La escultura era solo una parte de la labor más amplia que ahora ocupaba buena parte del tiempo de Emiliano. Tras su propia experiencia, había establecido la Fundación Velázquez, dedicada a apoyar la búsqueda de niños desaparecidos y a ofrecer recursos psicológicos y legales a sus familias. Utilizando sus conexiones empresariales y su considerable fortuna personal, había implementado programas innovadores que ya habían ayudado a reunir a docenas de familias separadas. Grupo Velázquez seguía existiendo, pero ahora bajo una dirección completamente renovada y con un enfoque mucho más ético y socialmente responsable. Emiliano mantenía una participación minoritaria y ocasionalmente asesoraba en decisiones estratégicas, pero su corazón y su tiempo pertenecían a sus nuevos proyectos. Al entrar al edificio, encontraron a Esperanza supervisando los últimos detalles para la presentación. A pesar de su inicial reticencia hacia el mundo corporativo, se había revelado como una negociadora formidable y una administradora astuta. La combinación de su conocimiento práctico y la experiencia empresarial de Emiliano había resultado sorprendentemente efectiva. Todo está listo, informó ajustando un arreglo floral en la mesa principal. Los informes están impresos, las muestras organizadas, y Lupita ha preparado su pequeña presentación sobre el proyecto escolar. ¿Nervioso?, preguntó Emiliano, notando la forma en que ella alisaba repetidamente su vestido. Un poco, admitió Esperanza con una sonrisa. Todavía me parece irreal estar presentando proyectos a inversores millonarios cuando hace 2 años apenas podía cubrir el alquiler de la florería. Pues te has adaptado admirablemente, respondió él tomando su mano brevemente. Eres una mujer extraordinaria, Esperanza Ramírez. El gesto y las palabras revelaban la evolución de su relación. Lo que comenzó como una alianza incómoda, por el bien de Mateo había florecido gradualmente en algo más profundo. No vivían juntos, ambos valoraban su independencia y reconocían la complejidad de su situación, pero habían encontrado un compañerismo basado en el respeto mutuo,
y valores compartidos. La puerta principal se abrió anunciando la llegada de Marisol. Siempre puntual, había llegado 30 minutos antes de lo previsto, impecablemente vestida, con un traje sastre que reflejaba su posición actual como directora de una importante ONG ambiental. «¡Mamá!», exclamó Mateo, apresurándose a saludarla. «Con un abrazo». «Mi científico favorito», respondió ella, besando su frente en un gesto que él ya comenzaba a encontrar embarazoso, pero que toleraba con buen humor. «¿Listo para deslumbrar a esos inversores?» «Tan listo como puedo estar», respondió, dirigiéndole una sonrisa nerviosa. Marisol saludó a Esperanza y Emiliano con la cordialidad educada que ahora caracterizaba sus interacciones. Con el tiempo, había llegado a apreciar genuinamente a Esperanza, reconociendo que sin ella, Gabriel podría haber tenido un destino mucho peor. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de celos intensos, discusiones acaloradas sobre decisiones educativas y ocasionales retrocesos a viejas heridas, pero por el bien de Mateo y Gabriel habían persistido en construir una relación funcional. «¿Fernando vendrá?», preguntó Emiliano, refiriéndose a la pareja actual de Marisol. «Llegará un poco tarde», respondió ella. Tenía una audiencia en el tribunal que no podía reprogramar. Fernando, un abogado especializado en derechos humanos, había entrado en la vida de Marisol hace poco más de un año. Su paciente comprensión de la complicada dinámica familiar y su genuino interés en Mateo lo habían convertido en una adición bienvenida al ya diverso entorno familiar. Mientras preparaban los últimos detalles, Camila entró corriendo, su expresión una mezcla de excitación y urgencia. «Ya están aquí. Los coches están entrando al estacionamiento». «Respira, hija», la tranquilizó Marisol. «Todo saldrá bien». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad mientras recibían a los inversores, representantes de fundaciones privadas, empresarios socialmente conscientes y funcionarios de programas gubernamentales interesados en asociaciones público-privadas. La presentación comenzó puntualmente. Emiliano habló primero, ofreciendo una visión general del proyecto y compartiendo brevemente su historia personal, explicando cómo la experiencia de perder y recuperar a su hijo había transformado completamente sus prioridades. Luego Esperanza tomó la palabra, detallando los aspectos prácticos: estructura organizacional, metodologías educativas, resultados preliminares del programa piloto. Su presentación, salpicada de anécdotas personales sobre jóvenes cuyas vidas habían cambiado gracias al programa, captó visiblemente el interés de los asistentes. Finalmente, llegó el turno de Mateo. Nervioso al principio, pronto encontró su ritmo mientras explicaba la dimensión científica del proyecto: selección de especies adaptadas a entornos urbanos desafiantes, técnicas de cultivo sostenible y los beneficios psicológicos documentados de la terapia hortícola. Su pasión era contagiosa, y cuando terminó, la sala estalló en aplausos espontáneos. Durante la recepción que siguió, Emiliano observaba con orgullo cómo Mateo interactuaba con los inversores, respondiendo preguntas técnicas con una confianza y conocimiento que belied his young age. Camila capturaba discretamente estos momentos con su cámara, mientras Lupita ayudaba a servir bebidas con la gracia social que la caracterizaba. «Es extraordinario, ¿verdad?», comentó Marisol, acercándose a Emiliano con una copa de vino en 1960 la mano. «Pensar en todo lo que ha pasado, en cómo nuestras vidas han cambiado». «Completamente irreconocibles», concordó él. «Y, sin embargo, de alguna manera, me siento más yo mismo que nunca». «Te entiendo», asintió ella. «A veces pienso, si no hubiéramos perdido a Gabriel, si nuestra vida hubiera continuado en esa trayectoria de éxito y privilegio, ¿quiénes seríamos ahora?» «Probablemente personas muy distintas», reflexionó Emiliano. «La pérdida nos rompió, pero quizás necesitábamos rompernos para reconstruirnos mejor». «Muy filosófico», sonrió Marisol, sin rastro de su antiguo sarcasmo. «El jardinero te ha cambiado. Para mejor, espero». «Definitivamente para mejor». La velada resultó un éxito rotundo. Al final de la noche,
habían asegurado compromisos de financiamiento que superaban sus expectativas más optimistas. El proyecto podría expandirse no solo a otras áreas de 1906, la Ciudad de México, sino potencialmente a otras ciudades del país. Cuando los últimos invitados se marcharon, la familia extendida se reunió en el jardín central para un brindis privado. Bajo el cielo estrellado de Xochimilco, rodeados de flores y el suave sonido del agua en los canales cercanos, levantaron sus copas. Por las segundas oportunidades, propuso Emiliano. Por las familias que creamos, añadió Esperanza. Por los lazos que ni el tiempo ni la distancia pueden romper, continuó Marisol. Por encontrar luz en la oscuridad, dijo Fernando, quien había llegado justo a tiempo para la presentación principal. Por los hermanos perdidos y encontrados, añadió Camila mirando a Mateo con cariño. Por las primas que son como hermanas, agregó Lupita apoyándose contra Mateo. Finalmente, Mateo levantó su copa mirando a cada uno de los presentes. Su padre biológico que nunca había dejado de buscarlo, su madre biológica que nunca había perdido la esperanza, la mujer que lo había criado con amor incondicional durante 6 años, su hermana que lo había mantenido vivo en sus recuerdos, su prima, que era la hermana de su corazón, e incluso Fernando, quien había entrado tardíamente en esta compleja constelación familiar, pero la había abrazado completamente. Por nosotros, dijo simplemente, por esta extraña, imperfecta y maravillosa familia que hemos construido juntos. Las copas tintinearon bajo la luz de la luna, sellando un pacto no escrito entre personas que el destino había conectado de maneras inesperadas. Más tarde esa noche, cuando todos se habían retirado a descansar, Emiliano permaneció solo en el jardín, contemplando el monumento a los niños perdidos. Recordó aquel día, hace más de 2 años, cuando deambulaba sin rumbo por las calles de Coyoacán, su vida en ruinas, su corazón vacío. Recordó a la pequeña Lupita acercándose sin miedo, ofreciéndole amistad cuando más la necesitaba. Recordó su primer vistazo de Mateo, ese reconocimiento instantáneo que desafió toda lógica. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz suave detrás de él. Era Esperanza, envuelta en una rebeca ligera contra la brisa nocturna. Solo reflexionando, respondió extendiéndole la mano. Ella la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos mientras se paraba a su lado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Emiliano. Esperanza asintió. El aniversario de cuando nos conocimos, cuando Lupita te trajo a nuestra vida. La niña más perceptiva del mundo, sonrió Emiliano. Vio algo en mí que ni yo mismo podía ver entonces. Siempre. Ha tenido ese don, concordó Esperanza. Ve el potencial en las personas como yo lo veo en las plantas. Incluso las más dañadas pueden florecer con el cuidado adecuado. Se quedaron en silencio, contemplando el jardín que habían creado juntos, un espacio de sanación, aprendizaje y crecimiento. Lo que comenzó como una modesta florería se había transformado en un microcosmos de posibilidades, un testimonio viviente de la capacidad humana para reinventarse después de la pérdida. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Esperanza repentinamente. De dejarlo todo, tu empresa, tu posición, tu antiguo estilo de vida. Emiliano consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las que ella planteaba. Ni por un segundo, respondió finalmente. Vivía en lo alto del mundo, sí, pero no podía ver las estrellas desde allí. Señaló hacia el cielo nocturno, donde miles de estrellas brillaban sobre Xochimilco, lejos de la contaminación lumínica del centro de la ciudad. Todo lo que tengo ahora, Mateo, Camila, tú, Lupita, este lugar, este propósito, vale infinitamente más que todo lo que dejé atrás. Esperanza apoyó su cabeza en el hombro de Emiliano, un gesto de confianza e intimidad que se había vuelto natural entre ellos. ¿Sabes?, dijo ella después de un momento, las flores más resistentes suelen ser aquellas que han enfrentado las condiciones más adversas, como si necesitaran romperse para descubrir su verdadera fuerza. Como nosotros, respondió él simplemente. Como nosotros, confirmó ella. Y así permanecieron, bajo el manto estrellado, en el jardín que habían cultivado juntos,
rodeados por el fruto de su trabajo compartido. Flores que sanaban, personas que crecían y una familia que contra todo pronóstico había florecido en el terreno más improbable.